Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta literalmente. Imaginen esto, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, que protagonizaron una de las historias de amor más icónicas que hemos visto en pantalla, y de repente ¡bam!, una novedad que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Sí, hablo de Can Yaman y de Meth of Demir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca sus carreras, han suspirado con sus personajes, se han enamorado de su talento y claro, se han preguntado qué estaría pasando en sus vidas personales, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque lo que les traigo hoy es impactante. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, especulaciones y confirmaciones, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de asterisco suscribirse. Es súper importante para nosotros que formen parte de esta comunidad, que compartan su pasión por el entretenimiento con nosotros. Así no se perderán ninguna de nuestras primicias, tendrán acceso a análisis profundos y se mantendrán al día con todo lo que sucede en este fascinante mundo. Ahora sí, vamos a ello. A ver, pensemos un poco en la conexión que Can Yaman y The Meth of Demir establecieron en su momento. ¿Se acuerdan de Erkencicus, el pájaro soñador? Esa serie fue un fenómeno sin precedentes. La química entre sus personajes Candibit y Sanemaiden era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, no solo como actores interpretando sus roles, sino como una pareja que sentíamos que existía en la vida real. Y si hubo rumores, hubo miradas cómplices, hubo momentos que alimentaron esas esperanzas y esos deseos de que su conexión en pantalla se tradujera en algo más en la vida real. Pero como bien sabemos, la vida real es a menudo más compleja y reservada que la ficción, ¿verdad? Ambos continuaron con sus carreras, cada uno tomando caminos distintos, explorando nuevos proyectos, enfrentando diferentes desafíos y oportunidades. Can, con su carisma arrollador y una proyección internacional cada vez mayor, se lanzó a la conquista de mercados fuera de Turquía, participando en producciones italianas y demostrando su versatilidad actoral. Por su parte, The Meth siguió brillando intensamente en Turquía, consolidando su talento con cada nuevo papel y eligiendo proyectos que le permitían seguir creciendo como artista y explorando diferentes facetas de su interpretación. Y es precisamente en medio de estas trayectorias individuales, cuando parecían haber encontrado su ritmo, su dirección y un éxito consolidado por separado, que surge esta noticia que nos ha sacudido a todos literalmente. El 10 de enero de 2026, un día que créanme, quedará marcado en el calendario de muchos fans como un hito, se desató el revuelo. Lo que se ha revelado, y que ha sido confirmado por fuentes muy cercanas, por movimientos muy significativos y por comunicados que han llegado de forma oficial, es algo que, bueno, que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre sus caminos profesionales. Se trata de un proyecto conjunto. Y no un proyecto cualquiera, sino uno que los vuelve a unir de una manera que pocos esperaban, y en circunstancias que honestamente, nos han dejado con un montón de preguntas flotando en el aire, y eso es lo más emocionante. Imaginen la sorpresa. Si ustedes, al igual que yo, se quedaron pegados a la pantalla durante cada una de sus escenas en Erkencicus, sintiendo esa conexión mágica entre Can y Sanem, imaginen la emoción, la pura alegría de verlos juntos de nuevo, compartiendo un mismo set de grabación, creando juntos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se vuelve más intrigante. No estamos hablando de una simple reunión para una entrevista, ni de un breve cameo para complacer a la fanática. Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, de una producción ambiciosa que los involucra a ambos de forma protagónica, en roles centrales. Los detalles aún se están filtrando, se van revelando poco a poco, pero lo que se sabe hasta ahora es que se trata de una nueva serie de televisión, con un presupuesto considerable, un equipo de producción de primer nivel y, lo más importante, una visión creativa que busca marcar un antes y un después. Las primeras informaciones apuntan a que esta vez, la trama sería completamente diferente a lo que conocimos en su anterior colaboración. Si antes vivíamos una historia de amor ligera, encantadora, llena de humor y momentos tiernos, las pistas sugieren que esta vez nos adentraremos en un terreno mucho más oscuro, mucho más complejo, quizás con tintes de thriller psicológico, un drama intenso o incluso algo que explore los límites de la moralidad humana. La dualidad, los etos, las pasiones ocultas.
Todo suena fascinante. Y aquí viene la parte que realmente ha disparado las especulaciones, que ha hecho que las redes sociales exploten con teorías y debates apasionados, como es que estos dos talentos, que tomaron caminos profesionales tan definidamente separados, han decidido converger de nuevo en un proyecto tan ambicioso, en una producción que promete ser tan desafiante. ¿Fue una simple coincidencia de agendas y oportunidades? ¿Hubo un agente visionario o un productor con una idea brillante detrás que supo cómo unirlos? ¿O hay algo más personal, algo más profundo que ha impulsado esta unión, más allá de lo estrictamente profesional? La verdad es que las redes sociales son un hervidero de hipótesis. Algunos creen firmemente que es una jugada maestra de marketing, una estrategia inteligente para capitalizar la enorme y leal base de fans que ambos comparten y que se quedó con las ganas de ver más de su química, de sentir esa chispa que tanto cautivó. Otros, más románticos y soñadores, prefieren alimentar la posibilidad de que esta colaboración sea un reflejo de una reconciliación, o incluso de una nueva y emocionante etapa en su relación personal. Y es que, seamos sinceros, la atracción que generaron juntos en pantalla era tan fuerte, tan magnética, que es difícil para muchos separar completamente la idea de su conexión profesional de la posibilidad de que exista, o haya existido, una conexión especial fuera de cámaras. La historia que vivieron como Can y Sanem se quedó grabada en la memoria colectiva. Pero vayamos a los hechos, o a lo poco que se ha podido confirmar y verificar con una alta probabilidad de certeza. Lo que sí se sabe con seguridad es que las negociaciones para este proyecto han sido intensas, discretas y se han llevado a cabo en secreto durante meses. Las primeras reuniones, los primeros contactos para sondear el interés mutuo, se habrían dado a finales de 2025, y ambas partes, Can Yaman y Demet Özdemir, mostraron un gran interés desde el principio. Lo que debió convencerlos, además de la indiscutible calidad del guión que se les presentó y la visión artística del director, fue la oportunidad única de reinventarse juntos, de explorar nuevas facetas de su talento actoral y de enfrentar un desafío que les permitiera crecer profesionalmente. Can Yaman, acostumbrado a papeles intensos, carismáticos y a menudo de gran carga emocional, se enfrentará a un desafío que explorará facetas de su actuación que quizás no hemos visto tanto, profundizando en personajes más complejos, atormentados o con motivaciones oscuras. Y Demet Özdemir, que ha demostrado una gran capacidad para interpretar personajes profundos, sensibles y complejos, con una emotividad que conmueve, tendrá la oportunidad de brillar una vez más, compartiendo escena con un actor con el que ya demostró tener una sintonía única y poderosa. La sinergia que crearon antes promete ser aún más impactante. Los detalles sobre la trama son, por ahora, escasos y están cuidadosamente guardados bajo llave, pero se rumorea fuertemente que la serie se centrará en la dualidad de la naturaleza humana, en los secretos oscuros que las personas guardan en lo más profundo de su ser, y en cómo el pasado, con todas sus cicatrices y traumas, puede perseguirnos incansablemente hasta el presente, afectando nuestras vidas y nuestras relaciones. Se habla de un ambiente muy cuidado, de una estética visual impactante, con una cinematografía que promete ser de altísimo nivel y actuaciones que, sin duda, prometen dejar huella y quedarse grabadas en la memoria del público. Y por supuesto, la expectativa sobre la química que mostrarán Can y Demet en este nuevo contexto es altísima, enorme. ¿Será la misma chispa de antes, esa conexión que nos enamoró, pero canalizada ahora hacia emociones más intensas y complejas? ¿O nos sorprenderán con una dinámica completamente diferente, quizás más contenida, más sutil, pero igual de poderosa? Yo personalmente, como gran seguidora de su trabajo, estoy impaciente por descubrirlo, es un misterio que me tiene en vilo. Además de la propia unión de Can y Demet, que ya de por sí es una noticia bomba, lo que también ha generado muchísimo interés y ha aumentado la expectación es el equipo de producción y creativo que está detrás de este proyecto. Se rumorea con fuerza que el director es un nombre reconocido internacionalmente, alguien con un historial impecable de éxitos en dramas de gran calibre, cuyas obras han sido aclamadas por la crítica y el público a nivel mundial. Y los guionistas, según las filtraciones más recientes, son también un dúo que ha sido responsable de algunos de los guiones más originales, impactantes y aclamados de los últimos años. Todo esto suma a la idea de que estamos ante algo grande, algo que no solo busca complacer a la fiel fanática que espera con ansias verlos juntos de nuevo, sino también conquistar a la crítica más exigente y al público a nivel mundial, demuestra que la calidad narrativa y actoral no tienen fronteras. Es fascinante observar cómo ciertos actores, cuando trabajan juntos, cuando sus energías se alinean, crean una magia especial que trasciende la pantalla.
Can Yaman y Demet Özdemir tienen ese don, esa chispa que cautiva. La manera en que se complementan, la forma en que sus miradas hablan, sus gestos, la cadencia de sus diálogos, todo contribuye a crear una atmósfera que atrapa al espectador y lo sumerge por completo en la historia. Y ahora, con la promesa de roles más maduros, más introspectivos y quizás más oscuros, la expectativa es que esa química se potencie, se transforme, evolucione hacia algo aún más profundo y conmovedor. Imaginen a Can Yaman en un rol introspectivo, luchando contra sus demonios internos, explorando la vulnerabilidad humana, y a Demet Özdemir interpretando a un personaje enigmático, lleno de secretos y con una fuerza interior arrolladora. La combinación es explosiva, y ya estoy visualizando las escenas que quedarán grabadas en nuestras retinas, que nos harán reflexionar y sentir intensamente. Esta noticia, sin duda alguna, ha generado un torbellino de emociones. Por un lado, la alegría pura y la emoción incontenible de ver a dos de nuestros actores favoritos reunidos en un proyecto tan prometedor, tan ambicioso. Por otro, la curiosidad insaciable por descubrir los detalles de esta nueva historia, los giros de la trama, la profundidad de los personajes y el impacto que tendrá en sus carreras individuales, que ya son de por sí impresionantes. Y por supuesto, no podemos evitar la especulación sobre la naturaleza de su relación actual, las hipótesis sobre si esta unión profesional podría reavivar algo más personal. Sin embargo, lo más sano y profesional es enfocarnos en su talento, en su profesionalismo y en el arte que sin duda nos brindarán con este nuevo proyecto. El verdadero espectáculo estará en la pantalla. Este 10 de enero de 2026, sin duda, ha sido un día que nos ha traído una dosis de sorpresa, emoción y sobre todo, muchísima ilusión. La confirmación de este proyecto conjunto entre Can Yaman y Demet Özdemir no es solo una noticia más del mundo del espectáculo, es un evento que marca un antes y un después para muchos de sus seguidores, una señal de que la magia puede regresar de formas inesperadas y maravillosas. Y lo más emocionante de todo es que apenas estamos empezando a conocer los detalles, lo que nos augura un futuro lleno de sorpresas y anticipación. Para resumir y dejarles con la información clave, la gran sorpresa de hoy, 10 de enero de 2026, es la confirmación oficial de un nuevo proyecto televisivo que une nuevamente a las estrellas Can Yaman y Demet Özdemir. Tras el fenómeno de Erken Cikus, ambos actores se reencontrarán en una serie que promete explorar tramas más complejas, oscuras y desafiantes, con un equipo de producción de altísimo nivel que garantiza calidad. La expectación sobre su química en este nuevo contexto es máxima, las especulaciones sobre las razones de esta unión están a la orden del día, y la ilusión de verlos juntos de nuevo es palpable en cada rincón de Internet. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias impactantes y emocionantes de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles esta información de primera mano y compartiendo mi entusiasmo con ustedes. Ahora les toca a ustedes, cuéntenme en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de trama les gustaría que exploraran en esta nueva serie? ¿Qué expectativas tienen? Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no se olviden de darle un asterisco enorme me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que YouTube nos recomiende más. Compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Es gratis y se activan las notificaciones para estar siempre al día. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.